Resolución número 001 del 17 de marzo de 2021, mediante la cual se posiciona la sabiduría ancestral y la medicina propia como estrategia esencial para contrarrestar el COVID-19. Las 127 autoridades tradicionales ratifican la continuidad de la emergencia territorial, social, económica y cultural de los pueblos indígenas declarada en el decreto 982 de 1999 por la defensa de la vida en los territorios indígenas del CRIC y defienden las acciones a desarrollar en el marco de la Minga para la protección de la vida en el territorio. Las autoridades tradicionales indígenas y la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, damos continuidad a las orientaciones dadas en la Junta Directiva Extraordinaria realizada en marzo de 2020 y la primera Junta Directiva Regional del 13 de enero de 2021 en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIN, según usos y costumbres ancestrales y en cumplimiento de lo mandatado en los congresos regionales indígenas, en uso de las facultades que le confiere la ley de origen, el derecho mayor y el derecho propio, el convenio 169 de la OIT ratificado por la ley 21 de 1991, la declaración sobre derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, la Constitución Política de 1991, artículos 3, 7, 63, 67, 246, 229, 286, 330, el decreto 982 de 1999, la ley 691 de 2001, resolución 3974 de 2007, el decreto 1953 de 2014, la ley 1751 de 2015, el decreto 1848 del 2017, el decreto 1811 de 2017. Considerando que reconocemos, defendemos y exigimos la salud como derecho fundamental, consagrado en la Constitución Política de Colombia, ratificado como derecho autónomo mediante la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y validado por los instrumentos de protección y garantía del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, le compete al Gobierno Nacional garantizar las condiciones necesarias para la efectiva atención con sujeción a los principios de universalidad, solidaridad, participación, diversidad cultural, colectividad, integralidad, equidad, reciprocidad, gratuidad, territorio, identidad y autonomía. Segundo, que el convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia por medio de la ley 21 de 1991, garantiza los derechos y aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida, de su desarrollo económico, a mantener y fortalecer sus identidades dentro del marco de los estados en que viven. Tercero, que en el marco de la autonomía de los pueblos indígenas nos corresponde definir los lineamientos políticos organizativos para la protección de la vida y la salud de las comunidades a través de los sistemas propios. Cuarto, que en el marco de la contingencia mundial por la peste COVID-19, los pueblos indígenas de Colombia, mediante sus estructuras organizativas conformadas por las autoridades tradicionales, comunidades mayores, sabedores y médicos tradicionales, que a través de sus conocimientos ancestrales en sus respectivas zonas y territorios indígenas del Cauca han venido ejerciendo la transformación de plantas medicinales y remedios propios para la potenciación, prevención, tratamiento y cura de la peste COVID-19, logrando minimizar considerablemente la velocidad del contagio de la misma, así como la severidad que conlleva la desarmonía. Quinto, que a puertas de cumplir un año de haberse declarado el COVID-19 como pandemia en el marco de gobierno propio en salud y del control territorial, las autoridades indígenas del Cauca adoptaron mediante resolución 006 del 17 de marzo de 2020 y siguen adoptando una serie de acciones previamente concertadas con las comunidades indígenas para hacerle frente a la peste del COVID-19 y que concluyen el fortalecimiento de la sabiduría ancestral mediante la protección de la persona, la comunidad y el territorio. Sexto, que el comportamiento epidemiológico de la peste por el COVID-19 ha sido variable, caracterizándose por picos de contagio, circunstancias en las cuales se ha orientado a reforzar las prácticas culturales y espirituales en cada pueblo indígena de acuerdo a los usos y costumbres. Séptimo, que al inicio de la pandemia, debido al incumplimiento del gobierno nacional por la falta de suministro de pruebas de detención oportuna para el diagnóstico eficaz de pacientes confirmados y de sus contactos, generó desinformación para conocer la dinámica real de la pandemia al interior del país, lo que los territorios indígenas logran contrarrestar con el ejercicio del control territorial y el desarrollo del plan de contingencia planteado por el CRIC en la implementación de acciones propias. Octavo,
Claro que la Organización Mundial de la Salud OMS ha expedido validaciones de uso de emergencia para unas vacunas contra el COVID-19 y recomienda continuar con el proceso para permitir licencias completas y enfatiza en la necesidad de un acceso global equitativo. Noveno, que dentro del plan de vacunación adoptado mediante decreto 109 del 29 de enero de 2021 se establece como procedimiento previo a la aplicación de la vacuna la aprobación de cada persona del consentimiento libre, expreso e informado, pero mediante un formato estándar y no se tiene en cuenta el enfoque diferencial. Décimo, que el gobierno nacional dilató la negociación y contratación para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19, que como resultado está generando retraso en el ingreso, distribución y aplicación e incumpliendo los principios del Plan Nacional de Vacunación, lo que genera mayor desconfianza. 11. Mediante circular número 014 del 10 de febrero de 2021, la Secretaría de Salud del Cauca, teniendo en cuenta la disminución de ocupación de unidades de cuidado intensivo, desescala la declaratoria de alerta roja a alerta naranja hospitalaria. 12. Que a pesar de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, en el departamento del Cauca se ha evidenciado que la cantidad de casos sospechosos probables y confirmados en comunidades indígenas ha sido inferior al resto de la población, gracias a las dinámicas espirituales y político-organizativos de cada territorio indígena. 13. Que el gobierno nacional aún no ha concertado el plan de vacunación con las comunidades indígenas del Cauca en el marco del decreto 1811 de 2017. Por lo anterior, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, resuelve: artículo primero, mantener y fortalecer la minga de protección de la vida, la salud y el buen vivir en los territorios indígenas del departamento del Cauca a través de los sistemas propios en el marco de la emergencia cultural, territorial, económica y de salud. Artículo segundo, posicionar los remedios propios y la medicina tradicional en cada una de las zonas para la contención y prevención de la peste y exigir al gobierno nacional a través de las estructuras propias en salud conforme a la escala territorial y de la sabiduría ancestral el fortalecimiento y financiamiento de los procesos de producción de remedios y transformación de plantas medicinales, el fomento de la investigación, la garantía de la autonomía alimentaria para la nutrición de la familia y el fortalecimiento del sistema inmune de las comunidades indígenas en el marco de la prevención y o contención de la peste COVID-19 y otras desarmonías que van en detrimento de la garantía del derecho fundamental a la salud y la integridad del cuidado de las comunidades indígenas. Artículo tercero, las autoridades tradicionales del nivel local, zonal y regional conforme a la orientación de los saberes ancestrales deberán de manera constante continuar realizando ejercicios de armonización en cada territorio y los que sean necesarios según la situación de cada comunidad, territorio, familia y autoridad. Esto significa mantener y fortalecer el gobierno propio en salud y las prácticas espirituales y culturales de los pueblos indígenas. Artículo cuarto, las comunidades indígenas del Cauca no reconocen el decreto 109 de enero de 2021 que establece el Plan Nacional de Vacunación porque dicho decreto no tuvo la pertinente consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado, derecho fundamental de los pueblos indígenas de Colombia. Artículo quinto, en la esencia de carácter especial que le otorga el decreto 1088 de 1993 a la Asociación Indígena del Cauca ICPSI, cuyo órgano directivo está conformado por autoridades indígenas que se rige conforme a los procesos y mecanismos de transición al CISPI, los lineamientos que determinen estas directivas serán los acatados en una eventual ruta de vacunación y los lineamientos concertados desde la política diferencial con el gobierno nacional. Por lo tanto, no se acatarán metas de vacunación establecidas por MSPS en el marco del Plan Nacional de Vacunación actual. Artículo sexto. Con respecto a la aplicación de la vacuna COVID-19 y teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud OMS emitió la validación del uso de emergencia para la vacunación contra el COVID-19 que continúan en etapa experimental sin licencia completa y con procesos de vacunación graduales, corresponde hacer observancia al plan de vacunación bajo los siguientes planteamientos. A. Los sabedores o médicos tradicionales harán los cateos correspondientes, tanto territoriales y familiares, con respecto a la aplicación de la vacuna y se tendrá en cuenta sus recomendaciones. El programa de salud en conjunto con las estructuras propias de salud conforme a la escala territorial y sabedores en el ejercicio del fortalecimiento del gobierno propio en salud hará el respectivo control, seguimiento, evaluación de los procesos de cuidado de la salud a las familias y personas que hayan determinado aplicarse la vacuna.
Artículo 7º. Las autoridades indígenas en coordinación con las autoridades espirituales, de acuerdo a usos y costumbres, ley de origen, ley natural, derecho mayor y derecho propio, orientarán a la comunidad y familias con respecto a la decisión de aplicarse la vacuna y guiarán el procedimiento de vacunación para quienes decidan aplicarla, orientando el consentimiento previo, libre e informado. Artículo 8º. Conforme a la autonomía y el derecho de libre determinación, se acatará la voluntad de los comuneros y comuneras de los pueblos indígenas del Cauca para acceder a la vacuna que consideren la más apropiada conforme a las determinaciones planteadas por las autoridades indígenas y el derecho fundamental a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, que deberán ser concertadas con el gobierno nacional y adoptadas por la EPS AIC y otras EPS donde estén afiliados para garantizar en condiciones de oportunidad, seguridad, dignidad la aplicación respectiva de la vacuna. Artículo 9º. Se exige al gobierno nacional que se hagan planes concertados para vacunas a comuneros que decidan acceder a la vacunación contra la peste diferentes a las previstas en el Plan Nacional de Vacunación, debido a que logística y operativamente es prácticamente imposible vacunar por fases, etapas, tipo de población priorizada, como lo plantea el decreto 109 del 2021 por dispersión geográfica y difícil acceso de los territorios indígenas. Artículo 10. El gobierno nacional debe garantizar que no se vulneren los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas que decidan no acceder a la vacunación frente a exigencias de certificación de vacunas que podrían requerir algunas instituciones como requisito obligatorio en materia laboral o educativa. Artículo 11. Conforme a los usos y costumbres de cada pueblo indígena, a las estructuras de gobierno propio en salud y a los espacios de participación familiar, comunitaria y territorial, se continuará formando y capacitando sobre el fortalecimiento del CISPI, el cuidado de la salud y la vida en el direccionamiento de la prevención de la peste COVID-19. La presente resolución es válida para todo el territorio indígena del Cauca y rige a partir de la fecha de su publicación, dado en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Huaín, Popayán, municipio, a los 17 días del mes de marzo de 2021. Comuníquese y cúmplase. Firman autoridades indígenas del Cauca agrupadas en el CRIC. Esta es la resolución que está acompañada por las 127 autoridades, sus firmas respectivas, y que hoy damos a conocer a los medios de comunicación, emisoras indígenas interculturales y ante toda la opinión pública nacional que nos escucha a través de diversos sistemas como la virtualidad, asimismo el radio, televisión, prensa escrita y todos los procesos de difusión. Un mensaje que a esto la compartimos desde este espacio de prensa y comunicación, programa de comunicaciones del CRIC, Asociación Indígena del Cauca, AIC-EPSI.